Saludos estudiantes. Durante esta semana estaremos trabajando en el laboratorio número 6, el laboratorio acerca de las enzimas. Los objetivos para esta semana será comprender la importancia de las enzimas en procesos de actividad enzimática. Desarrollaremos destrezas de trabajo en grupo, compartir información, seguiremos instrucciones, disciplina y orden. Desarrollaremos destrezas de preparación de gráficas e interpretación de resultados y discutiremos los factores físicos que afectan una reacción enzimática. Características generales de las enzimas. Estas aceleran las reacciones químicas, disminuyendo la energía de activación. No se afectan durante el proceso y son recicladas, es decir, catalizan una reacción, pero no son parte de ella. Generalmente son proteínas, excepto las riboenzimas, que son RNA con una estructura terciaria tridimensional específica para cada una. Por ejemplo, aquí tenemos, en presencia de sucrasa, podemos coger sucrosa y agua en la reacción y la sucrasa se va a encargar de convertirlas en glucosa más fructosa. Sin las enzimas, esta reacción tardaría años en poder ocurrir y la célula tendría un problema, ya que sería sumamente lento el convertir la sucrosa en glucosa más fructosa. Las enzimas actúan sobre un sustrato y cada una es específica para ese sustrato. El sustrato se va a acomodar en un bolsillo o sitio activo que tiene la enzima en donde va a ocurrir la modificación o reacción química del mismo. Es decir, es en el sitio activo, muchachos, en donde el sustrato se va a convertir en producto. Los grupos R de los aminoácidos en el sitio activo van a atraer, van a interaccionar y van a actuar sobre ese sustrato. Aquí vemos entonces cómo la molécula roja, en este caso es nuestro sustrato, entra al sitio activo, que es este que está aquí. Los aminoácidos que están en esa área, entonces actúan sobre este sustrato, convirtiéndolo al producto. Esa área es solamente formada por pocos aminoácidos. La estructura de la enzima es una cadena lineal. Recordemos que las enzimas son proteínas y es una cadena lineal de aminoácidos que en el proceso de la traducción van a dar lugar a una estructura terciaria tridimensional, guiada por los enlaces y las interacciones entre los diferentes aminoácidos. En ocasiones, proteínas individuales se unen a otras, y ahí entonces tenemos una estructura cuaternaria dentro de una enzima, o también dentro de una proteína. Las enzimas requieren para su función la presencia de sustancias que son no proteicas. Estas colaboran en la catálisis y los llamamos cofactores. Los cofactores pueden ser iones inorgánicos, como el hierro, manganeso, magnesio, zinc, entre otros. Cuando el cofactor es una molécula orgánica, entonces se llama coenzima. Una enzima en su totalidad se va a componer de un cofactor, de una coenzima, de una apoenzima. Todos estos componentes unidos van a formar lo que se llama una holoenzima. Veamos, por ejemplo, lo que sucede. La enzima y el sustrato. Sin el cofactor, que en este caso sería el cobalto, la reacción no ocurre. Cuando el cobalto entra en su lugar activo, entonces vemos cómo la enzima interactúa con su sustrato y ocurre la catálisis. Definiciones importantes. Hemos hasta ahora hablado de unos términos y no conocemos su definición. Pues vamos, cofactor es un componente no proteico de bajo peso molecular necesario para la acción enzimática. Se une a una estructura proteica denominada apoenzima y en este complejo se le denomina holoenzima, es decir, una enzima funcional. Las coenzimas son cofactores orgánicos que son no proteicos, que unidos a una apoenzima constituyen la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Ya hemos visto, muchachos, que la enzima puede utilizar un cofactor o una coenzima para formar lo que llamamos holoenzima, que es la forma activa y que tiene el poder de catalizar reacciones. La apoenzima es la parte proteica de una holoenzima. Es una enzima que no puede llevar a cabo su acción catalítica porque no tiene ni los cofactores necesarios o la coenzima. Factores necesarios que son, por ejemplo, iones metálicos, repasamos, hierro, cobre, manganeso, etcétera. O los orgánicos, que son la coenzima. O también podría ser un grupo prostético. La holoenzima es una enzima que está formada por una proteína que llamamos apoenzima
y una coenzima que puede ser una molécula orgánica. En resumidas cuentas, es una enzima completa y catalíticamente activa. Como podemos ver aquí, tenemos un cofactor que se puede ligar en un lugar dentro de la enzima. Tenemos una coenzima y esa coenzima interactúa con la apoenzima. Todo este complejo, repasamos su nombre, es una holoenzima. Y la holoenzima, muchachos, sí puede estar activa catalíticamente. ¿Qué es un sustrato? Porque hemos mencionado que la enzima trabaja sobre el sustrato. Bien, el sustrato es una molécula que se une a la enzima para realizar a cabo una función específica. En general, las enzimas son sumamente específicas, o sea, que las enzimas se unen a un sustrato específico llevando a cabo una reacción química única, es decir, la enzima coge al sustrato y lo convierte en producto. Cuando se une a la enzima en su sustrato, se va a formar un complejo que se llama enzima-sustrato. Esa interacción le brinda especificidad a la enzima. Los sustratos tienen formas específicas para poderse unir al sitio activo. Y cuando lo hace, se realiza la conversión catalítica y por ende se forman los productos. Es decir, cuando el sustrato entra al sitio activo, la enzima lo cataliza en producto. ¿Qué es el sitio activo? El sitio activo es la porción de la enzima donde químicamente se pega el sustrato para ser catalizado. Esta molécula es específica y tiene que pegarse en este lugar para poderse llevar a cabo la reacción enzimática. Muchachos, el sustrato no se puede pegar donde quiera, sino en ese bolsillo particular que le provee la enzima. En esta región se encuentran los grupos funcionales, que facilitan la reacción y transformación química para dar a cabo el producto. Los sitios activos frecuentemente son hendiduras en la superficie de la enzima. Cuando se forma el complejo enzima-sustrato, la energía de activación baja, lo cual hace posible que la reacción avance para formar los productos. Recordemos el ejemplo de la sucrosa. Sin la enzima, se tardaría una eternidad en convertirse en glucosa y fructosa. Aquí vemos un ejemplo, cómo entonces llega el sustrato a su sitio activo. Ese sustrato entra al sitio activo de la enzima y la enzima cambia su forma. Cuando cambia su forma, la enzima y el sustrato forman lo que se llama el complejo enzima-sustrato. En ese paso la enzima está activa y lleva a cabo la reacción, es decir, convierte al sustrato en productos. La enzima se va, su sitio activo vuelve a su conformación original y ahora los productos abandonan el sitio activo de la enzima. Esos productos son diferentes a los sustratos que entraron a ese sitio activo. Como notan, la enzima no se consume en la reacción, sino que al volver a su conformación inicial se encuentra lista para volver a recibir otro sustrato. Las enzimas no son destruidas, como ya les mencioné durante esta catálisis. Una vez el sustrato pasa a ser producto, la enzima y los productos se separan, dejando la enzima libre para poder interactuar con otro sustrato. Esta propiedad de las enzimas las hace eficientes en los procesos catabólicos. Funciones de las enzimas. Las enzimas funcionan disminuyendo la energía de activación en una reacción específica. Puede cambiar su tamaño de acuerdo a los agentes químicos y físicos que activen o inhiben la acción enzimática. Ese agente se puede llamar un efector alostérico. Las enzimas regulan las funciones celulares por los procesos de los pasajes metabólicos. Pueden ser sintetizadas como proenzimas inactivas. Estas son sustancias que las convierten en enzimas activas llamadas sinasas. Es decir, cuando la célula necesita una enzima, la puede producir en grandes cantidades y dejarla en su forma inactiva de proenzima, esperando que otra proteína actúe sobre ellas y las active. ¿Cómo clasificamos las enzimas? Enzimas oxirreductasas, que son de redox, un ejemplo de esto es la peroxidasa, transferasas, que son las quinasas, las hidrolasas, como la glucosidasa y la lipasa, las liasas, que son decarboxilasa, las isomerasas, un ejemplo es la mutasa, y las ligasas, como sería una carboxilasa. ¿Qué factores afectan la actividad de una enzima? Recordemos que dentro de la célula el ambiente es fluido, pero este puede sufrir cambios. Pues bien, muchachos,
La salinidad y el pH afectan las cargas de los grupos R en los sitios activos, disminuyen la afinidad del sitio por el sustrato y por ende la efectividad de la enzima. La temperatura, otro factor sumamente importante. Recuerden que el calor aumenta la efectividad y aumenta el movimiento de los sustratos y las colisiones con estas en el sitio activo. A temperaturas muy altas, hay que tener precaución porque se rompen los enlaces no covalentes, es decir, iónicos y puentes de hidrógeno, y eso cambia la forma de la enzima, provocando lo que se llama la denaturalización. Una enzima denaturalizada no puede funcionar. La enzima óptima se puede predecir observando a qué temperatura actúa la enzima en la naturaleza. Una temperatura óptima para los humanos sería entre 20 y 40 grados. Otro factor que afecta a la actividad enzimática es la concentración. A mayor concentración, mayor es la velocidad de la reacción mientras hay exceso de la enzima. La velocidad máxima que una enzima alcanza produciendo estos se conoce como el Vmax. Esta es determinada por la concentración de la enzima, así como por la concentración del sustrato. Es decir, mientras más enzima tengamos, más rápido puede ser la reacción. Otro punto que puede afectar la velocidad de la reacción y de la función de una enzima, muchachos, es la concentración del sustrato. Mientras más sustrato hay, mayor es la velocidad de la reacción, mientras ese sustrato esté en exceso. Es decir, según la enzima vaya produciendo más producto, la reacción se puede tornar más lenta. Bien, a continuación, muchachos, se encontrarán varias fotos relacionadas al ejercicio de laboratorio. Estúdielas, analícelas, baje la guía de laboratorio y llegue listo para trabajar. Haga buenas notas y recuerde que en este ejercicio de laboratorio se probará y se medirá su capacidad de trabajo en grupo y cómo compartimos y entendemos y analizamos los datos. Gracias.